Şu gözlerin mühürlenmiş. Önümüzde uzanan güzel geleceği göremiyorsun. Savunamam kendimi. Tekin'i ele verirsem Gülhan'ı ateşe atmış olurum. Karnındaki o yavru. Orada yazan birçok şeyi hak etmedin. Keşke yapabilsem, gidebilsem senden. Hola amigos. ¿Estás listo para ver juntos las escenas más llamativas de Ruzgar Tepe? ¿Podrá Zeynep convencer a Halil? ¿Cuánto durarán los juegos de Tekin? ¿Recuperará la señora Hikmet sus pulseras? No olvides adivinar las respuestas a estas preguntas en los comentarios. Zeynep le confesó a Halil que era una traidora. Luego pensó en lo que pasó. Zeynep regresó a la habitación. Gulan le dice a Zeynep que está embarazada. Temerosa de eclipsar la felicidad de Gulan, Zeynep guarda silencio. Las sucias acciones de Zeynep Tekin destruyen a Gulan. Dice que no puedo hacerle este daño. Ya no puedo llamar traidor a Tekin. Halil, aceptaste la cooperación con tus propias palabras, aunque fuera tarde. Él dice que ahora cumplirás tu promesa. ¿Por qué quieres formar una verdadera familia con un traidor y colaborador como yo? Soy una mala persona, dice. No puede entender la insistencia de Halil en esto. Halil dice te quiero mucho. Él dice que no puedo renunciar a ti. Hoy abriste una nueva página para nuestras vidas. Él dice que ahora ve y prepárate para esto. Zeynep dice que no estoy preparada para esto. ¿A qué se debe esta insistencia? La señora Hikmet piensa en sus pulseras. Dice que mis brazos están vacíos, pero que me mantendré alejado de pensar en el bebé. Selma está muy feliz. Kumru, por otro lado, se disculpa con Selma. Piensa en las pulseras de Hikmet. Zeynep llega a Gulan. Dice que me preguntaba por ti. Gulan dice que estoy pensando en las manos de mi bebé. No puedo explicar lo feliz que me siento. Quiero que mi bebé Gulan se parezca a Tekin. Desea tener un bebé como él, con cabello ondulado y mirada segura. Por otro lado, Arzu busca la manera de conseguir dinero. Birol no me dejará en paz. Zeynep ve a Tekin regresar a casa. Él viene a ti inmediatamente. Le diste la oferta a Kazim. Él pregunta, dame una razón por la cual no debería contar lo que hiciste, primero a Halil y luego a la policía. Tekin Kazim me arrinconó. Dice que mi deuda de juego me ha acorralado. Zeynep pide orar por Gulan y su bebé. De lo contrario acabaría contigo. Por otro lado, Selma le cuenta a Eren sobre la tienda que tiene. Eren piensa que mis sueños de ser padre quedan para otra primavera. Selma dice que puedo entenderlo todo por tu apariencia. Pero hablamos de esto, dice. Mientras Zeynep está en la cocina, Cemil se acerca a ella. Halil Bey envió al peluquero a tu habitación. Zeynep deja caer el vaso que tiene en la mano. Cree que quiere que me prepare para la noche. Envía al peluquero a Cemil. Dice que me prepararé solo. Gulan espera a Tekin en la habitación. Tekin cree que la noticia del bebé llegó justo a tiempo. Halil piensa que ya casi es hora de que te deshagas del sentimiento de venganza que llevas dentro. Cemil llega a Halil. Dice que vino el peluquero, pero la señora Zeynep lo devolvió. La señora Arzu también hace lo que usted quiere, dice. Selma está muy entusiasmada con la tienda. Hikmet, por otro lado, no puede pensar en nada más que en sus pulseras. Eren, Selma y Hikmet se propusieron ir juntos a la tienda. Cuando Zeynep llega a la habitación, encuentra a Arzu revisando los cajones. Hay una prenda de vestir sobre la cama. Arzu dice que estuve aquí para planchar. Mientras tanto, Halil envía un mensaje a Zeynep. Dice que estoy esperando en el taller. Mientras la señora Tulay cuida a la señora Zumrud, dice que su falda está quemada. Songul le dice a la señora Zumrud que está tratando de borrar el recuerdo de las drogas que consumió. Dice que quiere hacerte olvidar todo y enviarte a un asilo de ancianos. Zumrud Songul sospecha de lo que dice la serpiente. No sabe cómo actuar cuando Tulay le trae las medicinas. Halil dice que ni siquiera pienses en romper tu promesa. Dice que te prepares para la noche o sigues mis preparativos. Eren y Selma llegan juntos al frente de la tienda. Se entera de que fueron defraudados en la tienda. Zeynep piensa qué hacer ahora. Desearía que hubiera otra manera.
Zeynep, oh hermana Gulan, y si no fuera por el bebé y por ti. Tulay ve a Zeynep. Dice que ha estado sentado allí desde la mañana. Dice que me olvidé de mi hija mientras trataba con Songul. Tulay trae café. Zeynep vive la tensión de la noche. La señora Tulay dice, ¿cuál es el problema? Sin embargo, este no es un tema que pueda explicarse. Alil sale del taller. Se encuentra cara a cara con Zeynep. Piensa en las palabras de Alil. Cumple tu palabra. Señorita Tulay, obviamente tuvo una discusión. Él dice, tú también debes saber tomar las cosas desde abajo, mi niña rebelde. Zeynep cree que hay muchas cosas que no sabes. Selma se culpa a sí misma. Kimet Am quería ayudarme. La señora Kimet está así por mi culpa, dice. La señora Kimet se despierta. Alquilamos una tienda en Selma. Dice que fuimos defraudados. Dice que fue un muy mal sueño. Cuando ve que se le ha acabado el oro, vuelve a enfermarse. Arzu cambia la ropa de cama de la habitación. Zeynep dice que ha pensado en cada detalle de la velada. Alil envía un mensaje diciendo que estará en la habitación en media hora. Zeynep, no estoy lista. Dice que hará que Alil renuncie a esta decisión. Zeynep dice, al no ser una familia, ni siquiera querrás ver mi cara. Luego toma el lápiz y el papel en la mano. En su carta a Alil, escribe que él hace infelices a quienes lo rodean. Él dice que eres mi oscuridad. Dice que eres un cobarde y una persona patética. Al salir de la habitación con la carta en la que escribió palabras muy duras, se fija en el canario. Recuerda las palabras de Alil. Si dudas por un momento, mira este canario y te recordará mi amor. O te doy la carta. O me pondré el vestido. Él dice que no puedo hacer esto. Alil entra en la habitación. Dice que aún no estás listo. Zeynep dice que no tengo que hacer todo lo que dices. Alil dice que hiciste una promesa. Por eso ser familia requiere esfuerzo. Al final del camino piensa, me agradecerás cada piedra que lleves. Alil tomará medidas al respecto. Preparará el ambiente para pasar momentos románticos con él. Zeynep pregunta si puede explicar qué estamos haciendo aquí. Entiende el propósito de Alil con la vista que ve. Alil trajo a un periodista. Zeynep lo entiende todo. Se da cuenta de que se equivocó. La periodista dice que no podría excitarte lo suficiente. Alil dice que fue un día agotador para mi esposa. Alil y Zeynep posan juntos. Zeynep piensa, soy el hombre que crees que es. Mientras Alil toma la mano de Zeynep, dice, la mujer que amo. Posan muy cerca. Cuando Zeynep mira a Alil, piensa, hermosos ojos. Mientras sostiene la mano de Zeynep, Alil dice, si estas manos siempre están atadas, nunca deberían separarse. Posan muy cerca. Corazón brillante, a ti también te afectaron estos momentos de Zeynep y Alil. Deja un corazón rojo en los comentarios. Selma está muy triste. Mientras ella trabaja en la cocina, Eren se acerca a ella. Selma dice que todos los esfuerzos de la señora Kimet fueron en vano. Dice que todo es por mi culpa. Selma, necesito encontrar un trabajo de horas extras. La tienda dice mírame, me defraudaron desde el primer día. Selma dice que le pagaré el dinero a la señora Kimet y seré madre. Dice que cuidará de la casa y cuidará de los niños. Sin embargo, esto no fue porque él lo quisiera, era simplemente una necesidad. Aunque Eren dice que no piense más en eso, no es fácil para Selma. Sin embargo, Alil conoce bien cada movimiento de Zeynep. Nos conocemos de manera muy diferente. Por eso dice que no lo intentes en vano y no te canses. No podrás hacerme cambiar de opinión, añade. Zeynep, no solo estás huyendo de ser mi esposa, sino también de ti misma. Las emociones que intentas reprimir seguramente saldrán a la luz algún día. Continúa sus palabras. Demos vida a la historia con tus comentarios. ¿Crees que el amor de Zeynep y Alil podrá superar todos estos obstáculos? No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones de nuestros nuevos análisis. Nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.